Voy a compartir pantalla. Acuérdense ustedes que estábamos hablando, ya hemos desarrollado dos temas. El primer tema, ¿quién es el más grande? El segundo tema, no escandalizar a los pequeños. El tema del escándalo, escandalón en griego. Tercer tema, la ley eclesial. Eso es lo que vamos en este momento a desarrollar. Y yo pido de favor a alguien que me ayude con la lectura. Mateo 18, versículos del 15 al 20. No solo el que me ayuda con la lectura tenga la Biblia abierta. Todos tengan su Biblia abierta. Que yo les voy a pedir algunas citas bíblicas, inclusive del Deuteronomio, ¿sí? Para que ustedes puedan participar. Ojalá tengan esa agilidad para buscar los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Continuación, ley eclesial. Después de haber entendido acerca de la gran misericordia de Dios, que sale a buscar la oveja perdida, le ofrece, la misericordia se ofrece, el perdón se ofrece, ¿sí? No solo se lo pide, se ofrece, se lo da, porque el perdón es un don de Dios y Dios nos regala ese don de su misericordia. Por eso Él sale sin mirar por qué se dispersó, por qué se fue su oveja, qué le pasó, por qué se quedó. Simplemente la sale a buscar para ofrecerle el perdón, la misericordia, y ese perdón va a permitir que esa oveja se reintegre nuevamente a la vida comunitaria, a la vida de la iglesia, ¿sí? Ese pastor que nos sale a buscar. Ahora pasamos a la experiencia y sentido de la iglesia, entendida como comunidad de hombres y mujeres que deben vivir desde el perdón, entendida como la constitución interna de la iglesia. Nosotros en el país tenemos una constitución. ¿Qué es la constitución? La constitución viene a ser, como dice el nombre, aquello que constituye, ¿sí? Que da forma y fondo a todo el actuar jurídico, político, ¿sí? De la vida de los países, del Ecuador en este caso, ¿sí? Nadie puede estar en contra o por encima de la Constitución, absolutamente nadie. Se la puede interpretar, sí, pero no se la puede mermar, no se la puede tampoco aumentar nada. Habrá que quitar ese candado, ¿no es cierto?, que llaman los asambleístas, pero aquí no podemos quitarle ningún candado, porque hay de nosotros que querramos o que pretendamos anunciar un evangelio distinto al anunciado. Dice San Pablo a los Gálatas, sea anatema, o sea, sea maldito. Bien, entonces el perdón viene a ser ese aspecto, viene a tomar ese aspecto constitutivo. Cuando hay perdón, el perdón es símbolo del amor. El amor como un don de Dios vivido en las relaciones fraternas cotidianas de cada día. Sí. La falta de perdón, no acoger la misericordia, lo autoexcluye a cualquiera, ¿no es cierto? Nos autoexcluimos. No es que Dios nos excluye, nosotros mismos nos ponemos al margen. Cuando no vivimos del perdón, vivimos resentido, ¿sí? Una de las cosas de Pentecostés, dice el texto que todos estaban en un mismo lugar encerrados por miedo a los judíos. El miedo siempre nos encierra. El miedo no nos permite abrirnos, ¿sí? Porque el miedo nos hace dudar de nosotros mismos y peor dudar del resto. Y nos hace permanecer inactivos, inclusive totalmente laxos ante las necesidades de los demás. Por eso es necesario superar este miedo para convertirnos en misioneros. Son dos principios fundamentales. Primero, el perdón se lo ofrece a todos. Dos, negarlo es quedarse fuera de la comunidad eclesial. Espero que ya tengan la cita bíblica
¿Quién quiere proclamar este hermoso texto? Buenas noches, padre. Yo quisiera colaborar leyendo. Ya, Karen, gracias. Mateo 8. Jesús, pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él. No. Mateo 18. 18, ¿verdad? 15 al 22. Mateo 18, disculpe, vi el 8. 18 de qué? No del 1. A ver, Karen mismo, búsqueme bien y léame usted mismo. Disculpe, no me puse los lentes y he visto mal el número. Ya. Mateo 18, del 1 al 35, ¿verdad? Ya. En aquel momento... A ver. Escuche, por favor. 18 del 15 al 22. 18 del 15 al 20. A ver, hay que aprender a estar atentos, por favor. Hermanos en la fe. Si Es que tu hermano disculpe, ha lo que pasa pecado, con el vete a hablar internet con él. mal. A ver, por favor, hermano Osvaldo, usted quiere ayudarnos, tenga la bondad. Hermanito Osvaldo Pacheco, gracias. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrán atado al cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrán desatado al cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Partamos de la primera parte, ¿no es cierto? La acogida a los niños y a los pequeños, ¿no es cierto? Esta acogida necesariamente vincula, ¿sí?, con la exigencia de corregir a los hombres y a las mujeres que lo impiden, conforme a la norma central de Mateo 25, 31, 46. A ver, vamos a leer Mateo 25, 31, 46. Texto clave. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha, a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a su izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno,
que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Esto preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos dirán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hemos leído este texto clave, ¿no es cierto? Sí. También Mateo 6:10. A ver, solo el versículo 10. ¿Quién tiene ya listo? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estamos, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí nos dice Mateo 25, con su centro, ¿no es cierto? La acogida a los niños, a los pequeños, a los vulnerables, a los enfermos, a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, es decir, aquellos que son excluidos, que son marginados. Para el Evangelio de Mateo es muy importante el término marginal, los marginados. Jesús mismo es un judío marginal. Es necesario que la iglesia trace lineamientos precisos para su convivencia comunitaria, siendo comunidad los que se dejan perdonar y perdonan. Quienes excluyen a los otros, a los pobres, a los pequeños, se excluyen a sí mismos de la comunidad de los perdonados. Ahí vemos nosotros Mateo 18, 23, 35. Bueno, acuérdense, unas dos deudas. La primera deuda, 10,000 talentos. ¿Qué significa? Deuda impagable. La segunda deuda que le debe al que tenía esa deuda grande, 100 denarios. ¿Qué es 100 denarios frente a 10,000 talentos? No es nada. 10,000 talentos es una medida de oro. Un talento equivale aproximadamente a 83 libras de oro. Si es 10,000 talentos, significa que esa deuda jamás la podrá pagar. Ni así se venda él con su mujer, con sus hijos, y ni así venda toda la tierra. Esa deuda es impagable. Ni pensar siquiera pagar. Pero en vista a que este acreedor le suplicó que le perdonara, dice que se compadeció, tuvo lástima, y no solo que le quitó toda la sanción que le iba a dar, sino que hasta le perdonó la deuda. Y una vez que él es libre, se fija en uno que le debe 100 denarios. A ese lo extorsionó y lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda, ¿no? Bueno, ustedes ya saben lo que sigue, ¿no? Lo siguiente, ¿no? La comunidad iglesia crea espacios abiertos de perdón que nos abre a la comunión. El perdón siempre nos abre a la unidad. El centro instituyente del evangelio es el perdón. Sin el perdón nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero un perdón que se ofrece. No sé si podemos grabarnos nosotros esto en la cabeza. Un perdón que se ofrece. No tanto yo voy a pedir perdón porque ofendí. Nosotros normalmente decimos, a ver, si tú ofendiste, pide perdón. Reconoce tu culpa. En cambio, Jesús, ¿qué nos dice? Mateo dice, el perdón hay que ofrecerlo. Yo ofrezco mi perdón frente al agresor, frente al que me ha ofendido. ¿Sí? La frontera no nace de la iglesia, sino del pecador. Yo pongo fronteras que al negarse a perdonar, queda fuera del perdón.
La misma comunidad traza y delimita el espacio del perdón, actuando como instancia de vida y comunión. El perdón permite crear espacios de vida, de fraternidad y de comunión. En 18, 15, 17 se trata de un pecado social. Si tu hermano peca, es un pecado social. Este pecado social pone en riesgo la unidad entre los creyentes. Basta que de pronto entre 2, 3 estemos divididos, eso afecta a toda la comunidad. Afecta la unidad y la vida de los hermanos. Es un pecado de ruptura fraterna. Para Mateo, cada comunidad de creyentes es autónoma, presencia de Dios. Está formada por personas capaces de juntarse y resolver dialogando sus problemas. El paradigma es el evangelio. El modelo de todo es el evangelio. Y hemos visto, miren qué hermoso. Jesucristo en el evangelio de Mateo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros hasta el último nos ofrece su presencia en la misión. ¿Sí? 28, 19. Bien. El paradigma es del evangelio en las 3 formulaciones del perdón. Primero, al principio, el perdón. Si llevas tu don al altar, ¿se acuerdan? Mateo 5, 23, 24. Bueno, esa cita la saben. Y te acuerdas que tienes reparo con un hermano, deja la ofrenda abajo y anda a ponerte de a buenas con tu hermano. ¿Sí? Anda primero a ponerte de a buenas. No tiene sentido decir estoy en la presencia de Dios si no estás de a buenas con tu hermano. Porque romper con la comunidad, romper con la comunión con el otro, es romper con Dios, es estar distanciado de Dios. El primer paso ha de darlo el creyente, adelantando a pedir perdón, a ofrecer el perdón. 2, viene la norma, la ley. Si tu hermano peca, corrígelo a solas. Si no te hace caso, llama a 2 para que sean testigos. En ese tiempo, así decía la ley de Moisés. Si no hace caso a esos 2, llama a la iglesia, llama a la comunidad. Y si no hace caso ni a la iglesia ni a la comunidad, considéralo como un publicano, ¿sí? Como un pagano. ¿Por qué Mateo pone de relieve esto de publicano y pagano? Por una razón sencilla, porque en Mateo también, así como hay publicanos y paganos que acogen la buena noticia, también existen publicanos y paganos que están en contra de Jesús y que están también extorsionando al pueblo, ¿sí? Hay paganos también que poseen una enorme riqueza económica, publicanos que son millonarísimos. No olvidemos que para tener un puesto de publicano, antes de tener el nombramiento, tenía que ostentar un tremendo banquete para decir, verán, yo soy rico por naturaleza, no porque me hago publicano. Si es como que yo ostentar que tengo mucha plata antes de ser presidente de la República, aunque prestada, para que después no estén diciendo, robó cuando era presidente. Más o menos así, ¿no es cierto? Tercero, perdón al fin. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? La comunidad dispuesta a perdonar será capaz de establecer una norma que regule el perdón. Sí, ya vamos a ver que después inclusive la misma vida de Jesús, la misma práctica de Jesús, por eso decíamos el evangelio es un paradigma. La misma vida de Jesús regula el perdón. ¿Sí? Hay que perdonar siempre. Todo nace de la experiencia interior del perdón, del espíritu que me mueve por dentro y que me anima a salir al encuentro del otro para perdonarle y para ofrecer el perdón. Entendamos 18:18. ¿Sí? Cuando tras haber ratificado la tradición petrina, acuérdense 16:19 que decía: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será
atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí ya no aparece para Pedro una potestad especial que Jesús le da a Pedro. Verán que esto discuten mucho las iglesias protestantes. Por eso es que ellos no aceptan la exclusiva de Pedro, ni para perdonar pecados, ni para regir declaraciones de moral y costumbre, solo Pedro. No. También este poder lo da a la iglesia, a su iglesia, ¿no es cierto? Afirmando, según ella, el carácter universal de la iglesia, edificada sobre la roca de la confesión de Pedro, ¿sí? La roca de la confesión de Pedro. Esta es una nueva experiencia de la iglesia. Antes le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estas posiciones son encontradas, ¿no es cierto? Los exégetas, grandes exégetas, no estoy hablando solamente de una postura o de otra. Existen posturas encontradas. Unos dicen que Jesucristo dice, edificaré mi iglesia sobre la roca que es la fe de Pedro. No Pedro en sí, sino la fe de Pedro. Nosotros afirmamos que la roca es Pedro, ¿sí? Porque dice, tú eres Petro y sobre esta Petra, ¿sí? Petra, que quiere decir en griego Kefas, y en arameo. Y en arameo no hay distinción, solo es, no, es masculino, tanto piedra como roca es masculino. En cambio, vuelta en griego, Petros es masculino y Petra es neutro, ¿sí? Entonces, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces se discute. A ver, la roca es la fe, la confesión de fe de Pedro. Esta es la nueva experiencia de la iglesia, que se expresa y concreta en cada una de las comunidades que poseen una autoridad definitiva en comunión con otras posibles comunidades, pero sin depender de ellas y recibiendo así el nombre universal de iglesia. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que al comienzo había una misma forma de pensar, un mismo modo de sentir? Difícilmente. Las comunidades fueron evangelizadas. Habían muchas comunidades evangelizadas por los apóstoles, por los misioneros, padres apostólicos, y las posturas son muy distintas. Después la iglesia busca unificar, ¿no es cierto? Inclusive cuando ya el canon bíblico lo une, ya los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por la necesidad de unificar la fe, porque esa es la tarea que le dio Jesús a Pedro. Cuando te hayas vuelto, confirma a mis hermanos. Y confirmar a los hermanos no significa hacer el sacramento de la confirmación. Es que los principios fundamentales de la fe tienen que ser muy claros, que todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. No se puede hablar de una iglesia superior, universal, de las que dependen las iglesias concretas, ni de una suma de iglesias particulares que forman así la iglesia universal. A lo contrario, cada comunidad es la iglesia universal, concretada en un tiempo y lugar, con la misma autoridad creadora que había recibido y ejercido Pedro en el principio. Verán que los discípulos, las comunidades, ante las nuevas dificultades, los desafíos que surgían en el devenir evangelizador, ¿qué era lo que hacían? Recordaban, ¿no es cierto?, los hechos y dichos de Jesús, aquello que les fue anunciado, para poder mantenerse firmes de la fe y poder resolver los conflictos que se presentaban en la iglesia. Las palabras, lo que atéis, lo que ataréis y lo que desataréis, se dirigen a cada comunidad de cristianos. Se dan cuenta que lo mismo que aparece en Mateo 16, ¿no es cierto? 18. Aquí, en cambio, aparece para los demás. Ese poder que da a la misma iglesia en sí. Pero no olvidemos una iglesia que vive la comunión. Si no, no hay tal, ¿no es cierto? Cuando la iglesia vive en comunión.
se dirige a cada comunidad de cristianos, afirmando que ella tiene la autoridad suprema, que se concreta en la doble sentencia de atar y desatar, es decir, de acoger o no acoger, de confirmar o abrogar. Los judíos decían que nadie puede desatar los mandamientos de la ley. Jesús, en cambio, le da poder a la iglesia para decir: lo que ates en esta tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra podrá ser desatado en el cielo. Ese poder no se dio antiguamente a los judíos. Por más buen rabino o sumo sacerdote que sea, no podía tergiversar, no podía desatar, ¿no es cierto?, ningún principio de la ley mosaica, ¿sí? Pero Pedro recibió las llaves del reino como primer escriba e intérprete de Jesús. Ahora lo que hizo Pedro puede y debe hacerlo cada comunidad avalada por el cielo, no para fundar otra iglesia, cuidado, sino para expresar y actualizar en cada comunidad el fundamento y sentido de la iglesia entera. En la línea de Pedro, evidentemente, yo le puse, ¿sí? O sea, a veces nosotros somos complicados, ¿no es cierto? Tenemos que resolver un caso, veamos de instancias superiores. Mateo va a decir: para eso es la comunidad, que en base a la oración y al discernimiento, ya vamos a ver lo que viene después. Les aseguro que si dos se unen para pedir algo, la oración nos va a dar claridad, nos va a dar discernimiento para poder solucionar problemas concretos dentro de la comunidad. La autoridad fundacional la tiene y la despliega cada iglesia, es decir, los creyentes reunidos en comunidad. Autoridad es su raíz, no la tiene la jerarquía, sino la comunidad en cuanto tal. Cuidado, la jerarquía no es la que tiene la autoridad, porque nosotros hemos visto a la jerarquía como la autoridad. No, es la iglesia. Verán, en el Ecuador, en el país, a ver, ¿quién tiene el poder? El presidente de la República se pone una banda donde dice: mi poder en la Constitución. O sea, el soberano es el pueblo, no el presidente. ¿Sí? El presidente tiene que escuchar a su pueblo, tiene que mirar las necesidades de su pueblo. No puede tomarse él las riendas por sí solo y decir: ah, no, como me eligieron a mí, ahora soy yo la suprema autoridad y yo mando. Sí, sí. Y se pone por encima de los demás. El presidente va adelante, pero no está encima de los demás. Una cosa es liderar y otra cosa es aplastar, oprimir. Que claro, si hay autoridades opresoras. El diálogo de vida, de comunión y perdón de los creyentes, constituye la raíz y esencia de su autoridad, que no puede delegarse plenamente en nadie, pues no hay nadie por encima de la comunidad reunida. Escuchen, no hay nadie por encima de la comunidad reunida, porque Jesús dice: donde dos o más estén en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Y quién puede estar por encima de Jesús? Pregunto, ¿quién puede estar por encima de él? Absolutamente nadie. La verdad, autoridad, ahí está entre paréntesis. La verdad eclesial de Jesús es la comunión dialogal de los creyentes y no puede delegarse en manos de organismos o sistemas de exteriores, pues esto iría en contra de la raíz del evangelio. Todo este atar y desatar va en la línea del bien de los niños y pequeños, o sea, de los marginados. Ellos son el centro de nuestra evangelización, de nuestra práctica diaria, ¿sí? Lo que va en contra de ellos va en contra de la comunión de la iglesia. Por eso la iglesia siempre estará con los ojos abiertos, como dice el Papa, a los vulnerables, a los pobres, a los sencillos, a los pequeños, a los microi, ¿sí? ¿Se acuerdan? Frente a los macros, a los microi, a los pequeñitos, a los que no son tomados en cuenta, a los que no significan nada en esta sociedad de consumo, en esta sociedad opresora, en esta sociedad donde lo que vale es el dinero, el poder, la fama, la riqueza, lo que tienes y no la persona en sí, por el hecho de ser persona.
Ahí viene lo que dice Mateo 18, 19, 20. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, pero primero hay que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Vale la pena pedir esto? Ahí viene el discernimiento, el diálogo, ¿no es cierto? Para sopesar realidades, ¿no? Y no creerme yo dueño de la verdad. Esto se tiene que hacer porque yo lo digo. Esto se tiene que hacer porque así siempre se ha hecho, ¿sí? Ninguna de las dos cosas es buena. Hay que saber discernir y por eso Jesús dice, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, ¿no es cierto? ¿Sí? La comunidad es signo y presencia de Dios. En diálogo concreto, apelando siempre al perdón sobre cualquier ley punitiva. Vean, no somos jueces de nadie. Palabra de Dios desde esto, ¿no es cierto? No somos jueces de nadie. No tenemos derecho a juzgar a nadie y peor a condenar. Jesús, ¿se acuerdan que fue muy duro con esto? Escribí en la tierra para decirles, las leyes terrenas quieren ponerlas por encima de la ley de Dios. Y al final Jesús, después de ese signo, ¿qué dice? Aquel que no tenga pecado, tírele la primera piedra. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para condenar? ¿Quién eres tú para matar? Nadie tiene derecho sobre el otro ser humano, sobre la dignidad del otro, ¿sí? La comunión fraterna, bueno, la misma comunión fraterna es revelación y signo de Dios. El servicio de los niños y pequeños. Sin esto no se llamará jamás comunidad cristiana. Si no estamos en favor de los pequeños, de los microi, de todos estos microi. La comunidad fraterna de la iglesia emerge y se cultiva en forma de oración. ¿Cómo se enriquece una comunidad fraterna? Mediante la oración. La oración por eso tiene que ser, y es de hecho el centro, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a encontrar a Dios, a conocerle a Dios, a escuchar su palabra, a escuchar su voluntad, a obedecer su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como encuentro ahora, es decir, como encuentro personal de unos hermanos que dialogan entre sí, dialogando con Dios. ¿Cómo es más eficaz el diálogo? Cuando dialogamos con Dios. Porque muchas veces nuestro discurso se agota y también nuestra paciencia se agota. Y no queremos seguir diciendo nada más. Simplemente hasta aquí llegué, no digo más, esto ya quedó así y se acabó. Y no quiero saber nada. ¿Sí? Como aquellos profesores tajantes a veces dicen, no, se quedó y punto, pero veamos una alternativa. No, no hay cómo. Y se acabó. Cerramos puertas. ¿Sí? Y no olvidemos que las puertas solo se cerrarán ¿en dónde? Al final. Y Dios será el que juzgue, ¿no es cierto? El que sabe si cierra o la abre. Según esto, la autoridad suprema es el mismo diálogo orante, la unidad comunitaria que se expresa allí donde dos o tres concuerdan. Puse la palabra griega, sinfonei. De ahí viene la palabra sinfonía. Sun significa con, mezclado así. Foné, sonido. Fonei significa sonar. ¿Sí? Que todos seamos capaces de hacer una única sinfonía. La sinfonía se logra cuando armonizan los diversos instrumentos. No es lo mismo el clarinete que la trompeta. No es lo mismo la trompeta que la guitarra. La guitarra no es lo mismo que el piano, ni el piano lo mismo que los timbales. Pero siendo diversos instrumentos, al tocar bien, ¿no es cierto? Al marcar el mismo compás, somos capaces de entonar una hermosa sinfonía, capaz de disfrutarla, ¿no es cierto? Que hace agradable al oído, ¿no es cierto? Una sinfonía. La sinfonía es de aquello que escucho con agrado, me da gusto escuchar. Y siempre lo escucho, no puedo dejar de escuchar esa sinfonía. No puedo dejar de estar en sinfonía. También aparece la sintonía, tono, que por ahí va por el mismo significado, ¿no es cierto? De manera que el mismo Dios Padre avala su plegaria. Dice, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, el Padre les concederá. ¿Se dan cuenta? El Padre avala
lo que yo pido, ¿no es cierto? Sí, avala nuestra plegaria. No hace falta que diga el Papa tal cosa. Nosotros también podemos pedir a Dios y Dios concede, ¿no es cierto? Esta autoridad no es privilegio de uno o de otro. Yo les hago una pregunta. ¿Quién tiene más a Cristo? El catequista, el laico de a pie, cualquier bautizado, el Papa, el obispo, los sacerdotes. ¿Quién tiene más a Cristo? ¿En quién está más presente Cristo? ¿Qué dice Mateo 25? Ya leyeron el verso del verso 31, ¿sí o no? Porque todo lo que hiciste con estos pequeños, lo hiciste conmigo. Entonces, ¿dónde está más presente Cristo que en el sacerdote, que en el catequista, que en el Papa? En los niños y en los pequeños. Ahí está. Los pequeños. Ellos son los que, ¿cómo puedo decir? Los destinatarios, ¿no es cierto? De esa buena nueva, de ese perdón, de ese amor, ¿sí? Aquellos pecadores, oveja descarriada, que sale el pastor a ofrecerle su perdón, destinatario del amor. Allí está Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cristo que sale a buscarlo, ¿sí? Y que lo encuentra, y cuando lo encuentra, dice, se la pone en el hombro y contento llega donde sus amigos y dice, alégrense conmigo, hagamos fiesta, encontré la unita. Ah, bruto, ¿por qué haces fiesta por unita? Ah, las 99. ¿Y qué tal si se perdían las 99? No, el Señor hace fiesta por unita. La alegría de él, ¿no es cierto? De él. ¿Sí? Aquí está Mateo 18, 16, 19 y también Deuteronomio 19, 15. ¿Quién me lee Deuteronomio 19, 15? A ver. Este privilegio, decía, no es de uno u otro, de una autoridad u otra. Es un privilegio de la iglesia. Por eso, qué importante es descubrir en las páginas de la Biblia lo que nos dice Jesús, ¿no es cierto? Se encarna en Jesús, que es el Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? Mateo 1, 23. El Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Incluye Mateo 28, 10. ¿Es cierto? Ahí está, 19, perdón, me equivoqué. Mateo 28, 19. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Disculpen, aquí hubo un error, ¿sí? Por eso no me sabe gustar dar hojas, porque me equivoco y a veces. Mateo 28, 19. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Bien? ¿Quién tiene ya Deuteronomio? Yo le puedo colaborar 19. tantito. Lorena, gracias Lorena. Un solo testigo no es suficiente para condenar a un hombre, sea cual fuere el delito o falta de que se le acusa. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá la causa. Eso, muy bien. Ya Deuteronomio ya avisora esto, ¿no es cierto? Lo que dice Jesús en el Mateo. Verán que Mateo está dirigido a los judíos. Así que este lenguaje lo entienden muy bien los destinatarios, ¿sí? Avalado por 2 testigos, ¿no? Concluimos esta tercera parte del cuarto discurso, añadiendo 2 aspectos fundamentales del desarrollo mateano. Primero, disculpen, no es 2, sino 3, pero bueno, no importa. Autoridad pide en comunión. La autoridad de la iglesia reside en su vida en comunión. Mirta nos decía hace rato algo muy hermoso. Miren cómo se aman. Y el Papa, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco, nos hablan, la mejor manera de evangelizar, de llegar a los hombres, no es por proselitismo, no es porque el cura tiene una buena labia, porque organiza conciertos cristianos, porque la misa la hace bonita. No, por atracción, es decir, porque da testimonio. Y los demás dicen, miren cómo se aman, qué bonito que viven. Puede ser que yo haga maravillas en mi parroquia, cosas muy bonitas, pero si no me llevo con mis compañeros sacerdotes, no me llevo con los laicos, no me llevo con otros, ¿de qué me sirve todo eso? No es un testimonio. Podría yo hacer maravillas, como dice la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12.
ya podría, dice yo, dejarme hasta quemar vivo, pero si me falta el amor, no me sirve de nada. No me sirve de nada. El objetivo es formar y vivir en comunidad ante Dios y desde Dios. De esta forma, vinculan y unifican la plegaria dirigida a Dios y la comunicación fraterna, de manera que su iglesia se instituye a modo de comunión orante, ¿no es cierto? La oración, la plegaria. Por eso debemos cuidarnos en los espacios de oración personal y espacios de oración comunitarios. La misa es una verdadera liturgia orante, ¿no es cierto? Leamos el Apocalipsis, sobre todo a mí me encanta el Apocalipsis, ¿sí? Leamos el Apocalipsis, es una liturgia orante, es una liturgia maravillosa, cosa que me da envidia porque la liturgia del Apocalipsis es más perfecta que el cambio de guardia que hay en Carondelet. Qué maravilla, ¿sí? Cosas que nosotros a veces omitimos y muchas veces decimos, no, esos son puros formalismos. No. Dios se merece siempre lo mejor. Dios se merece siempre lo mejor, ¿no es cierto? De esta forma vinculan y unifican la plegaria dirigida a Dios y la comunicación fraterna. Las dos cosas van unidas, la oración y la comunicación fraterna. ¿Qué es lo que enriquece la comunicación fraterna? La oración, ¿sí? ¿Y qué es lo que me ayuda a encontrarme con Dios? Ese deseo de estar con los demás, de ser hermano de los otros, de vivir y ofrecer el perdón siempre. De manera que su iglesia se instituye a modo de comunión orante. Por eso, la autoridad de Cristo, escuchen esto, la autoridad de Cristo no se encarna en algunas personas superiores. Cuidado. Sino en la misma comunión de los hermanos. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿sí? Ciertamente, en la iglesia de Mateo hay ministerios personales. Claro que hay. Doctores, profetas, escribas. Lean Mateo 23:34, no hace falta, pero ya les estoy diciendo. Sí hay ministerios personales, pero cuidado, que esos ministerios personales no nos hagan ostentar, no nos hagan figurar, ¿sí? Y que de pronto esos ministerios personales sean un medio para oprimir, para aplastar, ¿sí? Para ejercer autoritarismo. Cuidado, porque eso ya es antievangélico. Esto inclusive Mateo lo pone en un segundo momento, porque inclusive dice, no te hagas llamar por nadie padre, porque uno solo es vuestro padre. No te hagas llamar por nadie guía, porque uno solo es el guía, es Cristo, ¿no es cierto? Los demás son guías ciegos. Es que nosotros pensamos que sin Cristo podemos guiar a los demás y no, somos guías ciegos. Pero viene también un camino arriesgado. Desde finales del siglo II, un tipo de iglesia más atenta al estilo jerárquico del entorno sociocultural ha vuelto a convertirse en un sistema sagrado muy eficaz, organizado de forma unitaria desde arriba, ¿sí? Pero ha podido perder esa raíz fraterna y evangélica de Mateo, que quiso ser fiel a Jesús en sintonía con aquello que están empezando a realizar muchos judíos de la veneración de las sinagogas a finales del siglo I. Les quiero contar esto sí quiero que me entiendan, es histórico. Al comienzo hay comunidades diversas, qumramitas, ¿no es cierto? La comunidad misma cristiana, los mismos judíos de la sinagoga, ¿sí? Y otros fariseos y otros grupos más que se organizan por su estilo de vida, entre comillas, perfecto. Pero, en cambio, eso contradice lo que dice Mateo. Para Mateo, una verdadera comunidad no se compone de gente perfecta, sino de gente misericordiada, de gente que ofrece el perdón y que también perdona. No importa el pecado, han caído en pecado, pero una vez que has sido perdonado, vuelves a formar parte de la comunidad. Y esa es la suprema autoridad, el perdón que nace del amor. También los cristianos forman comunidades de iglesias
cada una de las cuales constituye un espacio o campo de fraternidad completa. Qué bonito que nuestras comunidades cristianas sean espacios de fraternidad, donde vivimos la fraternidad, donde dé gusto estar, donde dé alegría estar, que nosotros privemos por estar ahí, ¿no es cierto? Y ahora veía a los muchachos que en la fiesta, hasta hace ratito estaba viendo algo, estaban haciendo entre los jóvenes una colecta para comprar una java más de cerveza. Sí, hacían, ponían cada quien, el uno caía con $2, el otro por ahí sacaba, yo tengo $1.50, decía. Y yo les decía a los muchachos, ¿cuándo ustedes hacen eso para ayudar a los pobres? Imagínense, para comprar una java de cerveza no escatiman, es porque ustedes aman eso, pero no aman nunca la caridad, no aman la fraternidad, no aman a los pequeños. ¿Y eso qué es? Lo que dice, lo que vimos hace rato, no sé, en la segunda parte del cuarto discurso. Escándalo a los pequeños. Sí, ese es el escándalo. Cuando no nos duele los vicios, no nos duele tanto desperdicio, pero sí nos duele ser fraternos, ser humanos con los demás, ser solidarios, dar de lo que nos cuesta, de lo que nos duele. Sí. También los cristianos forman comunidades de iglesias, cada una de las cuales constituye un espacio o campo de fraternidad completa, capaz de acoger nuevos miembros, no importa de dónde vengan, sean judíos o paganos, quienes sean, y de vivir con ellos en gratuidad y comunión personal. No se olviden, gratuidad y comunión personal. Esta es sería la tercera parte del cuarto discurso. Falta la cuarta parte, ¿sí? Del cuarto discurso, ¿sí? Yo sé que José Luis está bien ocupado. José Luis, yo si puedo ayudarte también, estoy a las órdenes, sabes que de mi parte siempre estoy disponible. Pero yo te pido de favor que nos ayudes con la última parte, ¿sí? Del cuarto discurso, que es bien importante, ¿sí? La última parte, que es el perdón, ¿sí? La parábola del perdón, ¿sí? Pero Esta sí, parábola del perdón, sí, por Dios te ruego. ¿Qué capítulo es? En el capítulo 18, estamos en el capítulo 18 y se refiere a los versículos 23 hasta terminar, hasta el 35 creo que es, no van a ver bien. 23 al 35. ¿Sí? Termina entonces el texto con esta pregunta de Pedro, ¿no es cierto? Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Inclusive la traducción mateana es 77 veces 7. ¿Qué quiere decir? El perdón siempre, como es una gracia, como es un don de Dios, y Dios nunca se cansa de derramarlo, el perdón tiene que ser nuestro pan de cada día. Siempre debemos darlo. Ahora sí, de pronto, ahora sí quiero conversar. Tenemos unos minutitos. ¿Hay alguna pregunta? Dios te pague, José Luis, por tu ayuda. Muchas gracias. Ya. Bueno. Ya, Dios le pague, José Luis. Gracias por esa generosidad tuya. Vamos a conversar, sí, abrir un diálogo. ¿Qué les pareció? No sé, hasta aquí. Yo puedo mandarles de pronto el trabajo que hasta aquí he realizado, pero yo no sé cómo poner aquí. Yo puedo compartir la pantalla del trabajo realizado, pero ¿cómo pongo aquí en este WhatsApp? No WhatsApp, sino... Ahí en la esquinita hay una carita y hay un archivo. Ahí tranquilamente. Donde dice reacciones. No,